estás obrando en mí. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al 2026. Este es su programa Juntos con Jesús, el primer programa del año. Yo soy el pastor Adolfo Lascano de Iglesia Breve. Esta es mi bellísima esposa Gloria y hoy les traemos un tema muy interesante y muy necesario para nosotros, para todos ustedes los que nos escuchan. Así que pongan mucha atención, no se desconecten y escúchenos hasta el final. Sí, bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Vamos a empezar con este tema, como comentaba mi esposo, el temor. ¿Qué es el temor en estos tiempos? El temor en estos tiempos, estamos viviendo unos tiempos de mucha inseguridad. También ese otro tipo de temor que debemos de tener cuando es el temor a nuestro Señor, ¿verdad? En referencia a nuestro Señor. Y yo traigo una historia para compartir con ustedes. Es una historia muy conocida que probablemente muchos de ustedes la sepan y lo vamos a desglosar de una manera especial en esta tarde para ustedes. Y los que tengan Biblia y gusten acompañarme, vamos a ir al libro de Hechos 5 y vamos a empezar del 1 al 6. Y esta historia es basada en las personas, en estas dos personas, una pareja que se llamaban Ananías y Zafira. Y dice así, 5:1, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y se quedó con parte del precio. Sabiendo también su mujer, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con la parte del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, él está diciendo aquí, está recalcando, no tenías que venir a decirnos que la ibas a vender, porque ya era tuya. O sea, no, para qué mentir, ¿verdad? Dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, hasta si lo hubieras vendido, te hubieras quedado con el dinero, no tenías que venir a ofrecerla a la iglesia, es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le pregunta. Dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Aquí vemos cómo estas personas definitivamente, la palabra nos enseña que no tenían nada de temor hacia el Señor. Muchas personas en estos tiempos definitivamente vivimos de esa manera, no teniendo temor al Señor. Vivimos una vida desenfrenada, aún en la misma iglesia, aún entre los mismos cristianos. Muchas personas no tienen temor, se está perdiendo el temor santo, por así decirlo, al Señor, que es muy importante que seamos personas tenebrosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos temor hacia el Señor, empezamos a abrazar al pecado, empezamos a codiciarnos con el pecado, cuando en realidad lo que nos debe de importar, aún cuando estamos solos, es que el Señor todo lo está viendo. Y eso ahí es lo que nos debe de importar. Ese es el temor que tenemos que tener, el temor santo con nuestro Señor. Sí, hay dos tipos de temor de los que habla la Biblia. Uno es el temor, como dice mi esposa, el temor santo, el temor a Dios, ¿verdad? Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero el temor que está hablando aquí la Biblia es la reverencia que tenemos que tener hacia Dios. Es como cuando tratamos de agradar a nuestros padres, ¿verdad? No sé si
¿Se acuerdan ustedes cuando hacían una travesura y la mamá venía y me decía, vas a ver cuando llegue tu papá, le voy a decir no era que yo le temía a mi papá, sino que no quería que mi papá se disgustara conmigo, que no estuviera contento conmigo. Queríamos siempre agradar a nuestros padres. Ese es el temor del que habla. El otro temor es un temor humano, es un temor carnal. Este sí daña, este temor paraliza, este temor no proviene de Dios, sino que proviene del diablo mismo, de Satanás mismo. Y muchas veces Dios utiliza como esta historia que si la terminas de leer, ¿qué le sucedió a él? Se muere. Cayó muerto, Cayó ¿verdad? muerto. Cayó Expiró, muerto. dice la palabra. Ajá, cayó muerto y luego llega la esposa y cuenta la misma mentira porque no se había dado cuenta que el esposo había contado esa mentira y le sucede lo mismo. Caen muertos, ¿verdad? Y puedes leer el versículo 11 que Claro dice que sí. eso puede pasarnos a nosotros para volvernos a traer a el temor santo de Dios. ¿Qué dice el versículo Sí, 11? dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Claro, entonces viendo ahí el poder de Dios, viendo lo que sucede cuando el pecado agarra a estas dos personas, ¿verdad? Cuando el pecado las toma, entonces viene ese temor a la iglesia. Exacto. Pero es un temor que nos acerca a volver a hacer la voluntad de Dios. Es un temor que debe de nacer en nosotros, de querer agradar a Dios y tener ese temor de no hacer cosas que le desagradan a Dios. Exacto. Ese es el temor santo del que estamos hablando. Fíjate que yo me tomé a la tarea de estudiar la palabra temor en hebreo y mira lo que significa la palabra temor en hebreo. Significa reverencia, respeto, asombro y admiración. ¡Wow! O sea, exactamente eso es lo que tenemos que sentir hacia nuestro Señor. Reverencia, respeto, asombro y admiración. Pienso que en estos tiempos la iglesia de hoy día está perdiendo ese sentimiento, ese sentir, ese temor, esa reverencia. ¿Por qué? Porque ahorita ya la mayoría de las iglesias ya te venden al Señor como es que si es tu amigo, ¿verdad? Como es que si Él es tu amigo y no pasa nada. No, sí pasa. El Señor sigue siendo, lo vemos en el Antiguo Testamento, donde el Señor era fuego consumidor y era al instante, terminaba con las personas. O sea, ahí no estábamos en el tiempo de la gracia. Vemos que tenemos un Dios celoso, vemos que el Señor nos ama tanto, que por eso el Señor hizo lo que hizo en la cruz, pero tenemos que recordar en nuestra mente que tenemos que tener ese temor y es un temor santo hacia el Señor. Sí, porque ahora hasta la misma iglesia, en vez de hacer cosas para agradar a Dios, queremos hacer cosas para agradar al hombre. Queremos satisfacer a los hombres más que guardarnos en santidad y en verdad agradar a Dios con lo que hacemos, de la manera como vivimos, de la manera como compartimos, de la manera que nos desarrollamos espiritualmente en la iglesia. En verdad somos genuinos para con Dios y no nomás hacemos las cosas para agradar a la gente, porque ese es un temor de decir, es que si somos muy fuertes con la palabra, la gente se va a ir. Entonces hacemos cositas para querer agradar a todo el mundo, para querer suavizar el mensaje, que
que lo acepten, pero a eso no somos llamados. No, amén. Somos llamados a proclamar la verdad. Amén. La verdad es fuerte muchas veces, pero igual dice la palabra que la verdad nos hace libres, Libres, amén. Ajá. Sí, amén. ¿verdad? La verdad es la única que nos hace libres. Ahora, el temor que nos daña es el enemigo más silencioso que nos detiene espiritualmente. Porque el temor, la palabra de Dios, no es un sentimiento, aunque el temor en sí se manifiesta como un sentimiento. El temor en sí se manifiesta en nuestro cuerpo, se puede manifestar hasta en una enfermedad de tanto miedo o temor que tenemos, ¿verdad? Pero el temor es un espíritu, según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces el temor es un espíritu, pero no es un espíritu que proviene de Dios. Es un espíritu que proviene de Satanás. Satanás nos quiere mantener atemorizados. Satanás nos quiere tener paralizados. Satanás va a meter temor en nosotros de muchas maneras. Cuando uno empieza a dar pasos de fe, ahí va a entrar un dardo de Satanás por medio de la duda. Híjole, no. Y empezamos a decir cosas negativas. No se puede hacer, no lo voy a lograr. No, mira, es que la situación es esta o la situación es la otra, no se va a poder. Ese es temor manifestado en duda, es temor manifestado en falta de fe. Por eso dice la palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, que es lo que necesitamos. Amén. Mucha sabiduría para poder discernir cuando estamos siendo atemorizados por Satanás y cuando en verdad estamos sintiendo un temor santo, reverente hacia Dios. Así es. Mira, traigo esta nota aquí, la encontré y me gustó mucho, la quería compartir con todos ustedes. Dice, nuestra falta de santidad demuestra nuestra falta de temor. Nuestra falta de... Nuestra falta de santidad Claro, demuestra nuestra falta de temor. claro, porque la santificación es el proceso del Espíritu Santo en nuestra vida, donde nos va purificando y nos va haciendo más a la imagen de Cristo, y lo hacemos porque tenemos el temor a Dios y queremos agradarle. Amén. Y la otra dice, ¿cómo nos afecta el temor en nuestra vida cristiana? El temor nos paraliza y nos impide obedecer. El temor del hombre pondrá lazo, dice Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo. En otras palabras, vas a estar atado, no te vas a poder mover. El temor, como les digo, se manifiesta de muchas maneras. Físicamente se manifiesta en dudas, en falta de fe, en desánimo, ¿ok? Si te sientes desanimado es por un temor que ha entrado a tu corazón. Escuchen bien, el desánimo, el sentirse desanimado, el sentirse sin ganas de hacer cosas, sobre todo el sentirse sin hacer cosas para la iglesia o para Dios, es un temor. Pero ese temor ya se está manifestando en el cuerpo físicamente, como dudas, como falta de creer, falta de fe, todo. Por eso la Biblia nos llama a que caminemos por fe y no por vista, porque cuando caminamos por vista, ¿qué es lo que vemos? Cuando caminamos, estaba leyendo, perdón. Cuando caminamos por vista, ¿qué es lo que vemos? Andamos por fe
no por vista, o sea, vemos lo que el Señor... Sí, pero cuando caminamos por vista... Ah, no, en pues vez de no, por fe, pues no sí, vemos vemos puros obstáculos. puras cosas negativas. Sí, porque nuestra mente nos va a querer confundir, ¿verdad? Pero decimos cosas como, es que soy realista y estoy usando mi lógica, pero Dios no es un Dios natural. Dios es un Dios de que Dios es un Dios de lo imposible. Así es. Entonces ahí es donde ponemos nuestra fe, porque nosotros vemos la situación y para nosotros no es posible. Para nosotros siempre vamos, ahí es donde entra el temor, ¿verdad? No lo vamos a lograr. Mira, yo sé que Dios quiere que hagamos abramos este negocio, hagamos esta cosa, pero no. Si en lo que vemos, no, eso nunca va a suceder, porque no tenemos lo necesario, no podemos, pero ahí es donde Dios, creo yo, que quiere trabajar en nuestro corazón para que caminemos en fe, en verdad. Amén. Y estemos completamente, lo que la Biblia siempre ha querido del ser humano es que nosotros dependamos completamente de Así Dios. es, amén. Entonces, el temor no nos acerca a Dios, sino que nos separa de Él. ¿Por qué? Porque se manifiesta por falta de la fe, ¿verdad? El temor nos hace dudar de las promesas de Dios. Por ejemplo, Hebreos 10:38 dice, pero el justo vivirá por fe. Amén. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que el justo, el que ya fue justificado, el que ya fue salvo por fe, por eso va a ser salvo, por su fe. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces el temor nos hace retroceder de lo que Dios ya ha puesto enfrente de nosotros. Y créanme que ninguno de nosotros estamos exentos de esos sentimientos, ¿eh? Ninguno de nosotros estamos exentos de sentirnos desanimados, de sentirnos sin ganas, de sentirnos como que nada nos sale bien, ¿no? Todos vamos a pasar por esas etapas, pero siempre hay una salida con Dios, Amén. con el Señor. Así es. Ajá. Y retomando un poquito el otro lado del temor con el que empezamos el programa, me gusta mucho lo que nos dice Lucas 1 y nos enseña Lucas 1:50, dice, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. ¡Wow! O sea, aquí vemos la promesa de Dios, como si somos unas personas temerosas de Dios. Eso no nomás va a ser de beneficio para nosotros, pero incluso va a alcanzar a nuestros hijos, va a alcanzar a los hijos de nuestros hijos. Aquí la palabra nos está recalcando que nos va a alcanzar hasta nuestras generaciones que tengamos, a nuestros hijos. Y esa es una bendición muy hermosa que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque dice, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Aquí es un temor de honra, es un temor de miedo santo, por así decir. Porque cuando tenemos ese miedo al Señor, no es un miedo de que, ay, Dios me va a matar. Claro que Él lo puede hacer, claro, es Dios. Pero es un Dios de nosotros reconocer que ya no queremos pecar, que ya no queremos estar viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay algo mayor que nosotros, que tenemos un Dios que dio su vida por nosotros. Ese es el temor majestuoso. Y también en Hebreos 10:30, también me gustó mucho lo que dice aquí. Lo encuentro aquí. Perdón.
va a ser Hebreos 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow. ¿Sí? Es un fuego consumidor cuando le desobedecemos, cuando viene su disciplina, pero igual ese temor que le debemos de tener a él no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, ¿verdad? Ahora, el temor que en verdad nos ataca, el temor que proviene de Satanás, ese espíritu de temor, muchas veces cuando hacemos que ese temor gobierne nuestra vida, lo que hace es que no obedecemos el llamado de Dios por miedo, no dejamos de servir por miedo al que dirán también. Es puro miedo, es puro temor. Cuando tú dejas de hacer o no haces o no sirves, por ejemplo, te pones al servicio de Dios, muchas veces es por temor porque tienes miedo de que te critiquen, tienes miedo de que si no lo hago bien, entonces queremos la aceptación más bien de la gente que de Dios, ¿verdad? Pero hay una parábola en Mateo 25, una parábola que la conocemos mucho, que es de las parábolas de los talentos, donde dice que el Señor a uno le dio 5, a otro le dio 10 y a otro le dio 1. Y el Señor se va y cuando regresa pues les pide que le rindan cuentas qué hicieron con esos talentos, ¿verdad? Y cuando regresa en el versículo 26, en el versículo 25, por ejemplo, dice al que le dio un talento, dice, voy a leer desde el versículo 24, dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces que ese siervo no produció absolutamente nada por miedo. Y muchas veces así está nuestra vida espiritual. No producimos absolutamente nada por temor, porque Dios a todos nos ha dado de perdida un talento. A todos, es lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes un talento muy especial, a mí me ha dado un talento. A todos los que nos escuchan, Dios los ha dotado con un talento. Él a todos nos ha dado de perdida un talento. La pregunta es cómo lo estamos poniendo al servicio de Dios, cómo estamos utilizando ese talento, o tenemos miedo y vamos y lo enterramos. Y mira la respuesta de Cristo a este. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Estas son palabras fuertes de Dios que yo jamás quisiera escuchar. Que Dios viniera a tu vida y te dijera, sierva mala y negligente, o siervo malo y negligente. Si sabías que yo era un hombre que sembraba donde no se recibe cosecha, ¿por qué no pusiste a trabajar el talento que Él te dio? ¿Y por qué no lo hacemos? Por temor. El temor nos paraliza. El temor nos paraliza en muchas maneras. Otra manera que se manifiesta el temor, por ejemplo, en las parejas, ¿cómo crees que es? Cuando alguien te va a hacer infiel. No, o cuando se representa en los celos, ¿verdad? Los celos es temor de que tú estás pensando, es que no me quiere a mí, me va a dejar por alguien más, es un temor. Por eso tenemos que tener cuidado y no dejar que ese espíritu del que habla, porque es un espíritu, recuerden, no es un solo sentimiento, aunque se manifiesta por sentimientos y se va a manifestar físicamente en nuestros cuerpos, el temor
es un espíritu maligno. Entonces tenemos que ponernos a orar muchísimo, Amén. pedirle a Dios que no lo quite, no han dejado. Déjame, voy a ver. Entonces el temor también nos hace dudar de las promesas de Dios, nos hace dudar de lo que Dios ya nos dejó escrito. Cuando tenemos temor, no avanzamos, ¿verdad? Israel, el pueblo judío, no entró a la tierra prometida por temor. Por temor. En Números 13:14 dice, y ellos dijeron, no podemos subir, no podemos entrar, hay gigantes en la tierra, nos van a aplastar. Temor. Entonces el temor nos va a paralizar para muchas Sí, cosas. Así es. Otra cosa que yo traigo, es en Hebreos 10:30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios viviente. Wow. O sea, en la Biblia dice, horrenda expectativa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso cada vez que veo yo las calcamonías que traen en el carro, que a mí que me juzgue Dios, que no sabe ni lo que dice, ¿verdad? No. Horrenda expectativa es caer en las manos de un Dios vivo. Esas son no conocer a Dios, es no tener ese temor reverente hacia Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener un temor sano, un temor hacia con Dios, reverente a Él, querer agradarle a Él en todo lo que hagamos, en todo, en tu relación, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Cuando uno tiene ese temor de Dios, tu vida cambia, porque en tu mente está siempre querer agradar a Dios. Entonces digo, ¿cómo voy a portar yo con mi esposa para agradar a Dios? exacto. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo voy a comportar con mis hijos? ¿Cómo voy a comportar con la gente? ¿Voy a ser rápido para perdonar o voy a estar criticando? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué comportamientos le agrada a Dios? Y teniendo ese temor santo a Dios, te va a hacer y llevar una vida mucho mejor. Sí, otra cosa que yo, mientras estudiaba el tema de hoy, que me puse a analizar es que hemos perdido tanto el respeto a Dios en todo ámbito. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros estamos en la gracia, y sí estamos en la gracia, es muy correcto, pero también es sumamente importante que, como hemos leído en la Biblia, que tenemos un Dios que también es un Dios celoso, que es un Dios santo, y la palabra también nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios, nadie. Entonces es muy importante, ahorita estamos en un nivel, estamos tan cómodos como iglesia, que estamos en un nivel de, un ejemplo, si llegas a una casa por primera vez, no vas sin conocer la casa, conoces tal vez a la persona, pero no conoces la casa de la persona, al menos yo no lo haría. No vas a entrar y vas a abrir el refrigerador, la nevera, porque no es tu casa. No te sientes con esa confianza de llegar a ese extremo. No vas a ir a abrir las cajones para ver qué tienen. O sea, eso es algo muy privado que uno tiene que respetar. Yo pienso que ahorita estamos en un tiempo de que pensamos de que podemos llegar a la casa de Dios, abrir la nevera, el refrigerador, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque ya no está, pensamos que Dios es nuestro amigo. Sí, Dios es nuestro amigo, pero Dios es nuestro Dios también. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que antes de que Dios sea nuestro amigo, es nuestro Dios, es el Rey de Reyes,
Él es el alfa, el omega, Él es el principio y el fin, como nos lo muestra Apocalipsis. Es muy importante mantenernos en santidad aún hasta en los tiempos. Yo siempre le he comentado a Adolfo esto: cuando tú estás a solas, cuando nadie te ve, ahí es en realidad quien tú eres. Esa es gloria, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te puede estar criticando, cuando no tienes que, vamos a decir así, ponerte la máscara. Ahí esa realidad es cuando tú eres esa persona, tú eres. ¿Estás viviendo en santidad para el Señor, en verdad? ¿O estás jugando a la iglesia? O sea, esa es la realidad. ¿Estás volviendo a tocar tu pecado? Hay un pecado que no puedes entregar, que tengas que entregar al Señor, entrégaselo al Señor. Él es Dios y Él te puede ayudar a cortar con todo pecado, porque Él ya pagó por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que Él ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Entonces, tenemos que mantenernos en santidad, porque vuelvo y repito, sin santidad nadie va a ver al Señor. Ya no estamos en tiempos de estar jugando a la iglesia. Ya no estamos en tiempos de estar jugando a ser hermanos. Ya no estamos en tiempos de estar jugando a ser hijos de Dios. En realidad, ¿somos hijos de Dios o no lo somos? Porque también la palabra nos enseña que al tibio el Señor lo va a vomitar. O sea, eso es algo que en verdad tenemos que analizar, hacer un autochequeo en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? ¿En realidad estamos agradando a Dios o estamos pensando que le estamos agradando? ¿En realidad somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Son palabras muy fuertes, pero son palabras que definitivamente se tienen que tocar por los tiempos en los que estamos viviendo. Y no podemos estar jugando a la iglesia. Tenemos que dar ese paso en fe y decirle al Señor: Señor, tómame, aquí estoy, porque yo sola no puedo, porque yo solo no puedo, porque te necesito, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. O sea, Él ya no puede hacer absolutamente nada por nosotros. Él ya pagó en la cruz todo lo que Él tenía que pagar. Él ya lo pagó en la cruz. Ya está en nosotros en dar ese paso de fe. ¿Es difícil? Claro. No, con eso no estoy diciendo que tenemos que vivir en santidad o que no vamos a caer. Lo que estoy queriendo decir es que no vamos a estar practicando el pecado que con el que tenemos años, porque entonces cuando venimos al Señor a pedirle perdón al Señor, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. La palabra nos enseña que por los frutos nos vamos a conocer. Así que, hermanos, déjanos tus comentarios, si tienes preguntas, si tienes dudas, si tienes algo ahí, déjanoslos para poder contestártela. Comparte el link, el show. Como decía mi esposa, ¿verdad? Ese temor que en verdad nos tiene amarrados, ese temor que nos tiene paralizados, ese temor apaga el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Según de Corintios 3:17 dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, pero donde hay temor, ahí no hay libertad. Nos estamos impresionando, ¿cómo se dice? Nos estamos nosotros encarcelando en el pecado, en el temor. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo de Dios? Bueno, les voy a dar un ejemplo muy simple, ¿verdad? Cuando un creyente siente en su corazón orar por alguien, o a lo mejor a mí me ha pasado, que voy caminando y casi el Espíritu te llama y dice: mira, párate, dale una palabra, ponte a orar por esa persona, y por temor a que te rechacen, o que te vean, o que te hagan que se burlen de ti, no lo haces. Eso es lo que hace el temor: apagas al Espíritu Santo, ya no lo escuchas después. Ahora, ¿de dónde viene el temor que no es de Dios? Pues del enemigo.
de Satanás, De ¿verdad? chanclas. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Entonces el temor puede venir a nuestras vidas. Acabamos de dar un mensaje en la iglesia que ya no podemos vivir de nuestro pasado. Así es. Entonces nuestras experiencias pasadas pueden venir a hacernos temer otra vez, que broten por lo que hemos pasado, en vez de entregárselo a Dios. Fracasos del pasado, mentiras del enemigo, no tener confianza en la palabra de Dios. Todo eso causa temor en nosotros, pero Dios nunca, escuchen bien, Dios nunca usa el temor para guiarnos, ¿ok? Dios no usa el temor, Él usa su palabra, Él usa sus promesas. El que te quiere desviar con el temor es Satanás mismo. Amén. Ahora, ¿cómo vencemos el temor y avanzamos en nuestra vida cristiana? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues leyendo la palabra. Una de esas cosas, Y- leyendo la palabra. Pero más que leyéndola, Haciéndola, o sea, ser hacedores. ser hacedores de ella, confiando Amén. en la presencia de Dios, ¿verdad? Así es. Isaías 41:10 dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Sabías que hay más de 350 referencias en la Biblia donde dice no temas? No temas, no tengas miedo, esfuérzate. A Josué, ¿verdad? Le dijo, no temas, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Dios siempre está con nosotros. Amén. Pero es nuestra falta de obediencia y es nuestra falta de fe que nos hace caer en esa tentación de sentir temor y guiarnos por el temor, no de Dios, sino de Satanás, y empezamos a hacer decisiones erróneas y empezamos a apagar al Espíritu Santo y empezamos a ofender y empezamos hasta sentirnos mal, porque te digo, el temor te va a hacer que te desanimes, el temor te va a hacer que te deprimas, el temor te va a cautivar tanto que no vas a querer ya ni siquiera ir a la iglesia, y si estás sirviendo en la iglesia ya no vas a querer servir, y si nunca has servido menos vas a querer servir. Ese es el temor que proviene de Satanás. Ese es el temor y como les digo, nadie es exento de esto, ¿eh? A todos nos pasa. Así es. Mira, traigo este versículo, Adolfo, en Primera de Juan, es uno de mis versículos favoritos. Primera de Juan 4:17. Fíjense qué bonito, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Entonces, eso es muy importante. Me encanta este versículo porque aquí el Señor nos está dejando saber que el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? El día que nos vamos a presentar delante de Dios. Exactamente, o sea, cuando estemos cara a cara con Dios, que le estemos diciendo lo que hicimos, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Este versículo está muy fuerte y tiene mucho significado. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, no en las cosas del mundo, porque sabemos que la palabra nos enseña que todo va a pasar. Lo único que no va a pasar jamás es esto, la palabra de Dios. Es lo único que, es el único tesoro que tenemos como hijos de Dios para moldear nuestra vida. Está en nosotros ser hacedores de este libro, de la palabra de Dios, o no serlo, porque el Señor de igual manera nos dio libre albedrío. Nosotros podemos escoger, o vamos por el camino angosto,
o vamos por el camino ancho? ¿Cuál camino vamos a decidir tomar, verdad? El Señor ya hizo su parte. Él ya pagó en la cruz lo que tenía que pagar por ti y por mí y por Adolfo. Está en nosotros tomar esa decisión, dejar de jugar, confiar en Dios y hacer lo que el Señor nos dejó hacer en la palabra, en la tierra. Si queremos saludar a nuestros hermanos que están sintonizados, al hermano Mariano, a Jackie, nuestra hermana Flori, a Amelia, Lara, nuestra hermana Dinora, nuestro hermano Mariano dice, ¿de dónde nace el temor en los seres humanos? Del primer quiebre con Dios, la pérdida de la inocencia, o sea, desde el Edén, ahí entra el temor. También dice, la luz no tiene comunión con las tinieblas, cuando somos de doble ánimo, un rático con Dios, un rático con el mundo. Entonces, dice, eso se siente al llegar a la iglesia, a la casa, la santidad es un perfume que se huele, por eso que con Dios no se juega. Al fin del día, tu estado de conciencia te juzgará. Es lo que dice nuestro hermano. Entonces, ¿cómo vencemos el temor? ¿Cómo avanzamos en nuestra vida cristiana? Pues primero confiando en la presencia de Dios. Confiar en la presencia de Dios quiere decir que sabemos que Él siempre está con nosotros. Como le dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuándo? Él dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar con nosotros, Él nunca nos va a dejar. Entonces, si tenemos eso en mente, cuando hagamos nuestras decisiones, cuando tratemos de dar un paso de fe, se me hace que ahí es donde fallamos muchos de nosotros. Vemos lo que está enfrente y no confiamos en la presencia de Dios. Es por eso que tenemos muchos temores, ¿verdad? Cuando sabemos que Dios está con nosotros, el temor pierde su autoridad. Escucha, cuando sabemos que Dios está con nosotros, el temor pierde su autoridad. ¿Por qué? Porque Dios echa fuera todo temor. Ya lo leíste tú, en el amor no hay temor. ¿Y qué dice la palabra? Dice la palabra que Dios es amor. Y el verdadero amor echa fuera todo temor, el verdadero amor de Dios, ¿verdad? Mira lo que traigo aquí, perdón, en Juan, este es un versículo muy conocido, yo creo que todos lo sabemos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. Amén. No nos debemos de preocupar de lo que mate este cuerpo, ¿verdad? La palabra también, la Biblia también nos enseña eso. Dice la palabra, no se preocupen del que pueda aniquilar, matar este cuerpo. Mejor hay que preocuparnos del que tiene poder de matar nuestra alma, de mandar nuestra alma al infierno. Ese debe de ser el temor santo. Ahí es donde reconocemos y en reverencia decimos, Señor, yo reconozco que porque de tal manera has amado al mundo que has dado a tu único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna aquí no se refiere a vida eterna aquí, no vamos a hacer unos huesos, no, está hablando espiritualmente a la vida más allá, ¿verdad? Estar una vida eterna junto con Dios por toda la eternidad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pudo David confrontar al gigante Goliat? ¿Se acuerdan? Uf, ese es uno de mis favoritos. Ajá, y lo pudo confrontar porque confió en la presencia de Dios. Goliat, cuando se presentó que se estaba riendo de todo el pueblo de Israel, viene David con toda la confianza que él sentía y toda su fe que él sentía, y que le dijo, tú vienes conmigo con lanza y espada, con escudo, con lanza y espada, pero yo vengo
¿Con quién? Con el nombre. En el nombre En el del nombre. Dios de Israel, ¿verdad? Amén. Él sabía, él Amén. tenía su confianza en Dios Así es. y por eso pudo derrotar, así igual tú y yo. En verdad, esto es tanto para mí que lo que estoy diciendo, porque confiando en Dios podemos derrotar a cualquier gigante que se nos ponga enfrente, cualquier situación. Yo sé que nuestra lógica nos va a querer confundir, ese Satanás. Satanás siempre va a decir, no. Mira, sé realista. No se va a poder hacer por esto, por esto, por esto, por esto. Esa es la lógica, esa es nuestra carne, esa es nuestra mente. Pero Dios dice, sí se puede. ¿Por qué? Porque es un Dios de lo imposible. Amén. Dios nada más nos pide a nosotros que hagamos lo que es posiblemente para nosotros. ¿Para qué? Para que después nosotros confiemos plenamente que Él va a hacer el resto. Pero tenemos que confiar y tenemos que tener fe. Entonces, el temor no nos deja. El temor nos dice y que hagamos cosas y que digamos frases como esta: es que yo soy realista, es que no se puede porque mira lo que estoy viendo, es que yo estoy viendo y es imposible. Sí, para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. Me gusta mucho la historia de David, porque la Biblia nos enseña que David no se esperó a que Goliat llegara a él. No, él fue a David corrió, confrontarlo. o sea, él fue el que dio ese paso, ¿verdad? David fue el que corrió, y lo que más me gusta de esa historia es que cuando él escuchó que estaban insultando a Dios, que estaban al rey Saúl, o sea, eso le hirió su sangre y dijo, ¿cómo es posible que estos no hagan nada? O sea, yo a veces me pongo en el lugar de él y digo, ay, sí es cierto, ¿cómo se ha de haber sentido él? Fue tanto su coraje que dijo hoy mismo. ¿Y qué le dijo David? No soy yo. ¿No? Dijo, Dios va conmigo. Y me encanta tanto la escena cuando lo lees en la Biblia, porque dice que él corrió hacia el gigante. No esperó que el gigante llegara a él. Él fue. Entonces, como dices tú ahorita, es parte de eso. Es dar ese paso en fe, ¿verdad? Para que el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros. Y con nuestras circunstancias y con todo. Por eso es muy importante y no es fácil, créanme, no es fácil. No es fácil porque nuestra tendencia es, primero, es actuar en nuestra carne. Esa es nuestra tendencia, en verdad. Nuestra tendencia es primero reaccionar de esa manera y reaccionar con temor. Cuando ya viene el día primero y es el día de la renta y no hay suficiente y no me han hablado para ningún trabajo y no me han hablado para lo otro y me habían prometido que me iban a hablar y no ha sucedido y ahí estamos, y el temor, empezamos a hacer cosas negativas y Dios ya no está conmigo y ya me abandonó y no se puede por lo mismo, porque queremos reaccionar en nuestra carne. Por eso la palabra es muy insistente que diga que caminemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu, no una vez al año, sino todos los días. Amén. A diario tenemos que meditar en su palabra, a diario tenemos que tomarnos un poquito de tiempo para orar. Anoche tuvimos nuestra noche de oración, ¿verdad? De alabanza, y les decía a los hermanos que llegaron a la oración que aunque todo cristiano no podemos decir que la oración es un fundamento esencial para nuestra vida cristiana y es uno de los pilares más esenciales para nuestra vida cristiana, la oración, no muchos lo hacemos. Es muy difícil porque requiere disciplina y requiere que seamos intencionales y requiere esfuerzo
y no nos gusta esforzarnos a nosotros, no nos gusta, preferimos quedarnos en casa, preferimos hacer otras cosas que venir a buscar el rostro de Dios, porque desafortunadamente y afortunadamente vivimos en un país que nos da muchas comodidades y en esa comodidad pues nos volvemos un poquito flojos en las cosas de Dios. Decimos, no, pues estoy bendecido, no me falta nada, todo, pero igual, acuérdense que la vida es un sube y baja. Otro punto ahí que me gustaría retomar aquí, Adolfo, es, como decías tú ahorita, ¿verdad? Es confiar en Dios, pero está también la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos tanta necesidad, o sea, tenemos los problemas que ya no alcanzamos, o sea, ya estamos hasta aquí de problemas, llámese lo que ustedes le quieran poner. Y ahí sí estamos, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y hasta así como que un milagro que el Señor nos saca de ese, donde nos estábamos ahogando en cualquier problema que teníamos. Y en lugar de seguir fieles a Dios, entramos en un enfriamiento tan fuerte. Entonces es como mantenernos estables, ¿verdad? Es como decía yo ahora más temprano. Es de verdad reconocer, tener ese temor de Dios, de que puede ser el día de mañana y no vamos a estar preparados. Tenemos que estar preparados, como si fuera hoy. 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 Ya nos quedan 5 minutos. Queremos seguir diciéndose, hermano, mira, llénense de la palabra de Dios. La palabra misma dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entre más escuchamos de su palabra, más incrementamos nuestra fe. Entre más la palabra de Dios puede reemplazar el temor que sentimos, porque el temor es una mentira de Satanás, ¿ok? Y una mentira se apaga con una verdad. Entonces, si tú reemplazas la mentira que estás escuchando de Satanás, no se puede, no puedes, tú no sirves, tú no puedes hacer eso, no estás preparado, esa es una mentira. Pero tú reemplazas esa mentira con las promesas de Dios. Tú eres un hijo de Dios, tú ya eres un talento, tú ya eres una criatura nueva, hecha a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tú sigue clamando esas promesas y vas a ver cómo vas. Ya para concluir, hermanos, el temor que no viene de Dios, acuérdate, detiene, paraliza, hace que retroceda el creyente, pero cuando confiamos en Dios, empezamos a caminar por fe, nos afirmamos más en su palabra, y cuando hacemos eso, el temor pierde todo poder. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. O sea, si Jehová es nuestra luz, si Él es nuestra salvación, si de Él viene todo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Entonces no temas, Dios está contigo, no pongas oído, y como les digo otra vez, nos sucede a todos. Empezamos a escuchar la voz de Satanás muchas veces más que la misma voz de Dios. Sí, y nada más para hacerles la cordial invitación a nuestra iglesia. Somos Iglesia Brave, nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y para más información pueden llamar al 720-334-2166. También tenemos consejería de pareja. Si necesitas ayuda, si estás teniendo problemas como familia, como parejas, puedes llamarnos al 720-334-2166 y te podemos ayudar. Sí, tenemos guianza bíblica para tu matrimonio, para tu hogar, para relaciones,
si están planeando casarse, tenemos clases prematrimoniales. En verdad queremos apoyarles en su caminar con Dios. Queremos que tengan una relación más que nada íntima con Dios. Cada uno de nosotros lo necesitamos, y si podemos hacer un apoyo y una ayuda para cualquiera de ustedes, con toda confianza, a través del teléfono es 720-334-2166, y si nos dan la dirección de la iglesia para que Sí. nos visiten. Es 3651 Sur Colorado Boulevard y estamos en Englewood, Colorado 80013. 3651 Sur Colorado Boulevard, Inglewood, Colorado 80113. Entonces los esperamos domingo a las 10:30 de la mañana. Recuerden, hay cuidado de niños, tenemos servicio para jóvenes, tenemos para toda la familia, en verdad. Visítanos si andas buscando una iglesia, andas buscando un lugar donde puedas llamar tu casa, donde quieras sentir un abrazo, donde quieras sentir la presencia de Dios. En verdad te hacemos esa invitación. Amén. Y ya nomás le queríamos decir que de nuestro corazón, al de ustedes, y sobre todas las cosas, Eres eres amado. amado. Nos vemos hasta el jueves que viene. Bendiciones.